Hola, bienvenidos a otro episodio más de Punto de Quiebre Podcast y estoy muy emocionada por sacar este episodio porque es el arte de reinventarse, lo cual yo creo que es súper importante porque a veces nosotros acá, la vecina de arriba, de acá, nos dice que, bueno, pues, si yo estudio una carrera, cómo me voy a dedicar a algo totalmente diferente, si tengo cierta edad, si tengo cierto giro, si tengo cierto estilo de vida, no voy a poder, o me pongo ciertas limitantes. Entonces, la verdad, ya saben que aquí buscamos más que historias que inspiren, que eventualmente es una consecuencia, herramientas para ustedes de quitarnos esa limitante de quitar ese paradigma y que realmente vayan a perseguir lo que realmente les guste a prueba y error, ¿verdad? Entonces estoy muy emocionada de traer este invitado. Este episodio es pues el arte de reinventarse. En este episodio vamos a estar con Agustín Pérez, Agus Pérez. Y para que se den una idea nada más el personaje que traemos, él es odontólogo de profesión. Decidió estudiar su carrera, odontología, dentista. Es cantautor y escritor por vocación. Agustín es amante del terror, el suspenso, la poesía y la ficción. Es integrante de diversos grupos musicales desde que era niño. La música ha sido su pasión y salvavidas durante varias etapas de su vida. Luego de adentrarse a la poesía y a la filosofía, la manera de catarsis nació de la necesidad de combinar las letras con música. Entonces, a través de juntar la música con la escritura, nace el 17 de octubre del 2024 su primer álbum musical de su autoría, Crónicas Canónicas de una mente esquizofrénica. Sin embargo, una vez instaurado el veneno literario, su naturaleza lo llevó a adelantarse en la narración y la escritura, dando como resultado su primera novela, Gasper, el grito de un alma silenciosa, que lo tenemos aquí, y de naturaleza intensa y genuina, honesta y determinada. En sus obras yacen las emociones al desnudo, libres del filtro de la normatividad y desde luego acompañadas de la ornamenta musical. Entonces aquí no solo leemos, también es una parte dinámica, vemos imágenes, escuchamos música y con el libro pues nos lleva a un viaje. Pero pues su pasión por la música lo llevó a aprender a tocar diversos instrumentos musicales. Toca la guitarra, el bajo, el violonchelo y el teclado, nada más. Y canta, y canta. Estos son parte fundamental para sus composiciones. Se ha presentado en vivo con diversas bandas en bares de la ciudad donde vive y en algunos eventos culturales. Pero aparte, pertenece a la Sociedad de Autores y Compositores de México desde el 2023. Es egresado de una facultad de odontología de la UAC y actualmente también tiene su propio consultorio. Le encantan los deportes y realizar ejercicio, principalmente el yoga y la calistenia, así como temas relacionados con la psicología, la evolución personal, sabe hablar español, inglés y aparte también está aprendiendo francés. ¿Cómo se quedaron? Y ya, se acabó el episodio, no es cierto. Bienvenido, Agus, a este episodio de El arte de reinventarte en Punto de Quiebre Podcast. Muchas gracias, Fanny. Estoy muy contento de estar aquí contigo. Desde hace ya un par de semanas que esperaba este momento. Sí. Con algo de nervios, pero más feliz que nervioso. Oigan, y la verdad es que se dio muy chistoso, o sea, dije, tengo que encontrar la persona adecuada para este episodio y no tenemos mucho tiempo que nos conocimos y todo se dio, las fechas libres, el episodio, los momentos. Entonces estoy muy emocionada de que estés aquí. Hasta los horarios, ¿verdad? Hasta los horarios. Por un motivo u otro todo conspiró para que se diera esto. Estuviéramos en este momento. Y Gus, empezando con todo esto, porque
sí me gustaría mucho que la gente se llevara muchísimas herramientas, igual que como en cada episodio. A partir de empezar toda esta trayectoria, porque a ver, tocas 4 instrumentos, hablas casi 3 idiomas, eres odontólogo, pero luego aparte eres compositor, pero aparte eres escritor. O sea, ¿en qué momento eh, sabías que, por ejemplo, mi vida fue por el camino, primero fue por tu vida, por la odontología, y luego le diste a un giro como escritor y compositor, o cómo fue que empezó todo? O sea, ¿qué fue lo que llevó a que tu vida le diera un giro? Híjole, es una respuesta muy larga, pero voy a tratar de ser lo más conciso que pueda. Yo considero que, por ejemplo, la escritura fue como una herramienta que yo usé para combatir mi propia cobardía. Es decir, cuando era más pequeño, desde siempre he sido muy introvertido, muy tímido, muy reservado. Entonces siempre me costó mucho hablar de frente, decir las cosas que no me gustaban o lo que sentía. Entonces, en aquellas épocas que era un niño, te estoy hablando desde que tenía como 10 años, como no podía enfrentarme a las personas o a las situaciones, necesitaba una manera de sacar lo que tenía dentro, porque si no sentía que iba a, ¿cómo se diría?, a implosionar o explotar. Entonces escribía. Lógicamente el nivel de escritura en aquel entonces para un niño pues era sencillo. Sin embargo, no era tan común que los niños, al menos mis amigos o compañeros, escribieran, ¿no? Era algo como muy personal. Y entonces era la manera como podía yo decirle lo que quería decirle a las personas, pero lo dejaba plasmado en el papel. Con el paso del tiempo fui agarrando como confianza y me atreví a mandar esas cartas, me atrevía a mandarlas. Y esa fue la forma como empecé a vencer esa cobardía de mi parte de expresarme, simplemente de expresarme. Entonces, con el paso del tiempo, conforme me fui haciendo adulto, desafortunadamente, pues como que me fui adaptando un poquito más o moldeando de acuerdo a los, digamos, al status quo, por decirlo de cierta manera, a los esquemas tradicionales y sociales. Entonces, pues empecé a seguir el camino que se me marcaba, ¿no? O sea, lo que me gusta, bueno, la música también siempre me gustó, la escuchaba en todos lados, pero digamos que empecé a irme más por el camino central, ¿no? Entonces empecé a enfocarme mucho en mis estudios, a dejar un poquito de lado, por ejemplo, la música, que en aquel entonces estaba aprendiendo la pura guitarra, y esa fue, digamos, herencia de mi bisabuelo, porque cuando yo lo veía tocar... ¿Conociste a tu bisabuelo? Conocí a mi bisabuelo, él vivió 94 años. Wow. Entonces, cuando tenía como 87, todavía él tenía lo que se le llama requinto, que es como una guitarra, pero más pequeñita. Entonces, él nos tocaba canciones a los nietos, o bisnietos más bien, y lo veíamos, pero en particular yo me quedaba muy fascinado con lo que hacía. Y luego de pronto nos componía algunas pequeñas cancioncitas así a los nietos. Entonces, desde ahí empezó como esa inquietud por la música, ¿no? Y cuando él no estaba, yo aprovechaba y agarraba la guitarra y según yo tocaba, ¿verdad? Pero pues que tocaba pues, puros inventos. Pero al fin y al cabo, esos 10, 15 minutos los disfrutaba muchísimo. Yo digo, con el paso del tiempo me fui centrando más en lo que era mi formación académica. Empecé a conocer personas y entre mi familia y lo que era mi círculo próximo o más cercano, pues poco a poco esos temas como la música, como la escritura se fueron haciendo más como temas que se hacían un poquito de menos, se hacían como se les restaba importancia, ¿no? Pasó a plano secundario. A plano secundario. Entonces, pues en todos lados era como, mira qué chido, toca la guitarra y ya, hasta ahí quedaba, ¿no? Felicidades. Felicidades, sí. Pero, ¿qué estás haciendo con tu vida? Era eso. O sea, sí, tocas la guitarra, pero ¿a dónde vas? O sea, ¿qué carrera vas a estudiar? ¿Qué quieres? Eso como ya secundaria. Ya cuando estaba como en primero o segundo de prepa. Sí, ¿no? Ya cuando se acercaba ese momento como para elegir un Tengo camino, que un rumbo. elegir. Era como esa... ¿Y sabes cuál fue el problema? Que en aquel entonces yo estaba bien indeciso. O sea, bueno, bajo mi punto de vista, el sistema educacional
general de nuestro país no nos prepara para eso. Se nos inculca a aprender fechas, personajes históricos, números, muchas cosas que no digo que no tengan importancia, pero se descuida por completo el lado del conocimiento personal, de la introspección, del saber qué quiero. E incluso se descuida mucho la cuestión vocacional para saber de qué se trata cada carrera realmente, ¿no? O sea, no, en ningún momento se aborda cuáles son las responsabilidades, los deberes, los beneficios, los perjuicios, las consecuencias de tomar cierto camino en carreras, ¿no? Nosotros lo vemos pues por encimita, ¿no? Yo quiero ser doctor, yo quiero ser arquitecto, por lo que vemos a simple vista. Pero realmente nunca hay un acercamiento académico hacia que se enfoque demasiado en qué queremos dedicarnos a la vida, ¿no? Entonces, yo siento que en aquel entonces yo estaba muy perdido en ese sentido. Primero quería ser veterinario y luego quería estudiar psicología y luego medicina. Total que te estoy hablando que ese periodo de confusión me duró durante prácticamente toda la preparatoria y no fue hasta que nos pusieron a hacer un proyecto de vida que medio me pude enfocar y decidir a dónde quería irme, ¿no? En aquel entonces que quería irme a medicina, me puse a analizar mi vida, la de mis padres, y yo decidí que medicina era muy absorbente para lo que yo quería en aquel entonces de mi vida. Yo decía, si estudio medicina, ok, probablemente me voy a tener una muy buena remuneración económica, probablemente voy a tener estatus social, probablemente, no sé, me va a ir muy bien, ¿no? Tradicionalmente. Pero voy a descuidar a mi familia, ¿no? Eso pensaba yo en ese momento. Porque yo quería poder tener tiempo para estar con mi familia si es que tenía familia. Entonces como que traté de pensar qué podía asemejarse a la medicina que me pudiera dar un poco más de tiempo para estar con mi familia. Y en aquel entonces la lógica que yo tuve en ese momento fue la odontología. Ok. ¿Por qué? Pues tiene todas las bases farmacológicas de la fisiología, de la anatomía que se utilizan en la medicina, más los detalles específicos que tenemos que saber sobre materiales instrumentales para ejecutar la odontología. Pero, según yo, quería tener mi propio consultorio, poder ser un dueño de mi tiempo realmente y poder discernir cuándo tenía que estar trabajando, cuándo podía darme un tiempo para estar con la familia. Ese fue el motivo por el que elegí odontología. Y te estoy hablando que esos años de la secundaria, de la preparatoria, la música quedó como en un segundo plano y la escritura mucho más. O sea, te mentiría si yo te dijera que en aquel entonces yo sabía que quería ser escritor y que quería escribir un libro. Eso Eso ni te pasaba por la mente. Ni me pasaba por la mente. A pesar de que ya lo había hecho de una manera catártica para expresar lo que sentía y todo eso, jamás me imaginé que pudiera llegar un momento en el que tuviera la creatividad, la paciencia y el conocimiento para escribir un libro. Entonces, bueno, ya es que fíjate, ya hasta estoy perdiendo un poquito el enfoque, ¿va? Tu pregunta fue cómo fue que llegué a dividir No, va perfecto porque justamente, o sea, ya hay varios puntos que quisiera tocar de sí, lo que claro. comentaste. El primero fue de qué emoción, o sea, al momento que empezaste a escribir, o sea, me voy a regresar un poquito. Sí, sí, sí. Cuando empezaste a escribir, ¿cuál fue la emoción más fuerte? Y cuando las empiezas a mandar, las cartas, o sea, ¿cuál fue la reacción de las personas? O sea, ¿cómo cambió o sea, de qué manera dar ese paso, el hacerte oír, expresarte? O sea, cambiaste tu vida y te hiciste expresar. ¿Cuál fue el cambio en tu La entorno? retroalimentación. O sea, ¿cuál fue la emoción más fuerte? Y a partir de ahí, ¿qué cambió en tu entorno? Ok. Yo creo que la emoción más fuerte que puedo haber sentido en aquel momento fue quizás la ira. Ok. Y como bueno, ahí tengo dos, ¿no? La ira y lo que yo creía en aquel momento que era amor. Ajá. Esas yo creo que fueron las dos más fuertes que sentí. Y cómo cambió el hecho de expresarlo y de entregarlo a, digamos, a sus receptores. En el sentido del amor. Porque fueron varios. Sí, fueron O sea, varios.
así es. Por el contexto. Exactamente. En el sentido del amor, y lo voy a poner entre comillas, ¿no? Sobre todo por el primer episodio de esto. Ujú. Te estoy hablando de que la primera vez que entregó una carta estaba en quinto de primaria. O sea, era un niño muy, muy chiquito. Por eso te puedo decir que Ok. era amor, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero era mi primera experiencia, pues, sentimental o lo que yo creía que sentía por esa chica, ¿verdad? Bueno, por esa niña. Y me animé y todo, y para serte bien honesto, fue una experiencia, no fue como yo Agradable. Ajá, sí, fue un fracaso, porque Pero así se aprende, así se aprende. yo envié esa carta sin saber que ella tenía novio. Digo, éramos ¡Ay, niños, qué éramos nervio! niños, ¿verdad? Pero que es algo que no debería suceder, pero bueno, en aquel entonces ¿Por así qué estaba la no? situación. Y yo me acuerdo que entregué la carta y todo, y fue como que todo un caos porque le di una carta de amor a una niña que tenía novio, ¿verdad? Y ay, no fue todo un relajo. El del episodio de la ira fue más grande, ya fue como en secundaria y preparatoria. Ok. Y fue, digo ira, pero igual podría ser también como frustración. Y esa fue a un familiar, por diversos episodios que vivimos que fueron un poco complicados. Entonces, como cuando pasan las cosas, uno a veces se deja gobernar por las emociones, te tensan el cuerpo, te nublan la mente y dices y piensas, digo, dices y no piensas, ¿no? Sí. Entonces, pues en su momento en esos episodios dije ciertas cosas, actué de maneras que yo considero equivocadas. Digo, a pesar de que era un puberto, aún así considero que pues fueron de que no hay justificación, ¿no? Para las Ok. conductas tan descontroladas que uno puede tener. Sí, o sea, asumes la responsabilidad de lo que no estuvo padre en ese Ándale. momento. Y a pesar de que, digamos, tuviera una, entre comillas, motivación o justificación para sentir ese enojo o esa frustración, pues eso no justifica que uno reaccione de ciertas maneras, ¿no? Entonces, fue ahí cuando, después de esos episodios, traté y busqué dentro de mí y encontré la forma de plasmar lo que quería decir de una manera más asertiva, más clara, menos agresiva, pero al fin y al cabo confrontativa o que enfrentara la situación como era. Entonces, por eso te puedo decir que fue la ira o el ¿qué será? El conflicto, porque fue la manera que los pude canalizar. Y en ese sentido, creo que mejoró mi entorno, porque sí fue un acercamiento un poco más real hacia la persona con la que tenía ese conflicto, ¿no? O sea, Y, siguen en cercanía. sí, sí, sí. Ah, qué bueno. Se arregló. Pero en aquel momento yo creo que de no haber hecho ese tipo de acercamiento, como fue escribir, probablemente a lo mejor la relación se hubiera fracturado, probablemente ya definitivamente, ¿no? Y ya la segunda vez que involucró al amor, ahora sí fue mucho más efectivo, por decirlo de cierta manera. Ok. Y eso ya fue ya en la preparatoria. Para pasar ya tenía un poquito más de desarrollo O sea, ya más emocional, de 5 años. mental. Sí, ya no era un niño. Sí. Podía identificar un poco más las cosas. Ya tenía un poquito más de conocimientos generales sobre la vida, sobre la escritura, incluso tenía un léxico un poco más rico. Podía expresar mejor lo que sentía. Y ahí sí te puedo decir que ahí la experiencia me cambió, al menos en aquel momento, para mucho bien. O sea, yo creo que sin esa experiencia que tuve gracias a la escritura, no sería quien soy yo y no hubiera logrado lo que pude lograr gracias a eso. Aunque después cambiara la situación, sin eso no sería quien soy ahora. Y sí lo agradezco. Oye, ¿y en algún momento eh, al... hubo algo como que te detuviera en la transición de tu vida? O sea, porque si seguiste el camino normal de Tradicional, ¿no? ajá, el tradicional, me llamó, no es cierto, antes de eso, me llamó mucho la atención que dijiste que durante la prepa te pusieron a hacer un ejercicio de propósito de vida. Uh-huh. ¿Y consideras que te sirvió? Sí, sí, me sirvió bastante. Entonces, o sea, la verdad,
¿Lo recomendarías? ¿Recuerdas más o Total. menos cómo fue tu Sí, experiencia? bueno, me acuerdo que era un proyecto de vida que te hacía preguntarte cómo te veías en 3, en 5 y en 10 años. Y Ujú, bueno, es una pregunta que a veces no se hacen las personas, ¿no? O sea, ujú. uno va al día y se va como atascando en las vicisitudes, en las complicaciones, en En los el día a problemas, día, en el ujú, simple entorno, ¿no? Y dejas de pensar un poquito en lo que quieres. se vuelve monótono. Exacto, y te enfocas en resolver lo que está en el momento, ¿no? Y atender a las personas que están a tu alrededor y todo, y dejas de pensar un poco en hacia dónde te diriges, ¿no? Vas un poquito como a la deriva, ¿no? Entonces, ese tipo de ejercicios te obligan a darte un espacio para pensarlo, porque, bueno, en aquel entonces era una asignatura de la escuela y uno lo tenía que hacer, si no, pues no aprobaba el semestre. Entonces, lo haces aunque sea a la fuerza, porque a lo mejor en esa época que estás de 16, 17 años, a lo mejor puede que no tengas Sí, una madurez completa y dices a lo no. mejor si tú te lo propones no lo vas a hacer. No todos, ¿verdad? Pero la mayoría. Y el hecho de que sea una asignatura sí te obliga un poquito a hacerlo. Entonces esa fue la manera como fue. Nos preguntaron cómo nos veíamos a los 3, a los 5, a los 10 años posteriores de nuestra vida. Y fue cuando me pregunté qué quiero, qué no quiero, qué me gusta de mi vida, qué no me gusta. ¿Qué me gusta de la vida de mis papás? ¿Qué no me gusta de la vida de mis papás? De mis abuelos. O sea, me obligaron a tener cierta introspección y cierto análisis de mi entorno a ese nivel, ¿verdad? Al nivel de una persona que tenía 16, 17 años. Y definitivamente me ayudó. Y eso mismo hoy me hace darme cuenta de que si ese enfoque se implementara en la educación, el mundo podría ser muy distinto. Porque yo siento que la mayoría de las personas vamos por la vida sin saber del todo por qué hacemos o por qué no hacemos las cosas. Vamos gobernados por el inconsciente, por las emociones y por la educación que se nos impone, ¿no? Pero realmente muy pocas veces nos cuestionamos el por qué hacemos o no hacemos las cosas, muy pocas veces nos preguntamos si estamos haciendo lo que realmente Si nos queremos, gusta lo que si nos hacemos o gusta no. lo que hacemos o por qué lo hacemos, ¿no? Si Ujú. es por mero ego, si es por amor, si es por otra persona, o sea, puede haber ahí varios motivos, ¿no? A lo mejor hasta por resentimientos, ¿no? O sea, entonces, creo que si en la educación se enfocara un poco más en la introspección, en el autoconocimiento, se podría mejorar la calidad de vida de todos en general. Y no nada más hablando del sentido profesional, sino hablando en el sentido personal, de interrelaciones, eh, no sé, de pasiones, de lo que se me ocurra, hasta del duelo entre la vida, la muerte, o sea, todas esas cosas que no sabemos afrontar cuando llegan, no sabemos enfrentar cuando llegan. Y a veces nos perdemos por eso, porque Ujú. no entendemos qué es lo que sentimos, no entendemos qué está pasando, no tenemos la capacidad de poner en orden nuestros pensamientos y nuestras No emociones. sabemos ni ponerle nombres a las emociones muchas veces. Exactamente, ni nombre podemos Ujú. ponerle y vamos ahí por la vida a veces dañando a otras personas, dañándonos a nosotros mismos porque justamente nos gobierna el inconsciente, ¿no? Y es algo que creo que es importante. Y sirve mucho y les recomendamos hacer ese ejercicio del propósito de vida. Y otro tip que les puede funcionar que yo realmente pongo en práctica, el ejercicio lo hago una vez al año. Ujú. Hago mi Ikigai. Ikigai. A Mi ver, ¿qué es el Ikigai. Ikigai? Entonces, o sea, no se trata de mí. No, pero pues es una Este, herramienta muy útil y a lo no, mejor y nos sirve a todos, pero ¿no? sí, la verdad el Ikigai, yo hago dos empezando el año. O sea, yo sé que todavía no, pero les puede servir el método. Hago el Ikigai y lleno lo del círculo de la vida. Ok. Entonces, en el Ikigai, bueno, los vamos a poner ahí el circulito, aquí o acá. No sé dónde se los van a poner, pero en la pantalla se los van a poner. Eh, Tú llenas de qué te gusta hacer, este, aquello que crees que el mundo necesita, lo que sabes hacer, que te pueden pagar por eso y también llenas aquello que te hace bien, o sea, que te gusta, que tus habilidades, o sea, no Ujú. sé, hago deporte o algo. Pero al final eso te va a dar lo que te gusta y lo que tus habilidades o lo que te gusta hacer te va a dar tu pasión.
lo que te gusta y lo que necesitas es tu misión de vida, lo que necesitas y por lo que te pagarían es tu vocación y lo que tus habilidades y por lo que te pueden pagar te va a dar tu profesión. Entonces ahí con ese ejercicio al momento son unos circulitos que llenas. Haces esta parte introspectiva porque es a ver qué me gusta hacer. ¿Por qué me podrían pagar? ¿Qué sé hacer por lo que me puedan pagar? ¿Qué creo que el mundo necesita que yo pueda brindar? Entonces son esas partes que muy pocas veces alineado con esto no nos preguntamos, y aparte también está lo del círculo de la vida, que el círculo de la vida también se los vamos a poner aquí, pero el círculo de la vida, ese cuando yo lo lleno, tú te evalúas, es un círculo, pero se divide en 10, o sea, como niveles, y está dividido como en 8 rebanadas de pastel. Entonces ese círculo se divide en salud, pareja, familia, amigos, personal, trabajo, dinero y ocio, o sea, como diversión. Y del 1 al 10, ¿qué tan feliz estoy en mi trabajo? Uh-huh. Mis amigos, tú te calificas del 1 al 10, ¿qué tan feliz soy con los amigos que tengo? Del 1 al 10, ¿qué tan bien me considero que estoy con mi familia? Entonces ya a partir de ahí, porque tú te estás autocalificando tu entorno en todos esos aspectos. Entonces una parte empatar de cómo te ves en el corto, mediano, largo plazo, qué es lo que sé hacer, qué introspección, qué es lo que me gusta, qué sé hacer, qué creo que los demás necesitan, contra la realidad de cómo me siento en el círculo de la vida en mi entorno actual. Okay. Entonces, estas 3 herramientas creo que les pueden ayudar mucho. Yo sé que, pues bueno, podrían hacer una evaluación de cómo está su situación actual y trabajar el año que viene también y volvérsela a evaluar. Esa yo me la evalúo cada año, yo me hago esta prueba, digamos. Sí, ajá, una vez al año, y en base a eso también ayudo a hacer mi vision board, mi cuadro de visión, y ya sobre eso pues me pongo metas y es una manera de tratar de aprendes a decir que no a muchas cosas y también haces consciente a saber qué decir que sí. Y también se me hace muy padre que lo hagas cada cierto tiempo porque estamos en constante evolución y cambio, tanto nosotros como nuestro entorno. Entonces, a lo mejor y tú haces algo hoy, pero en 3 años, algo cambió en ti, algo cambió en tu entorno y ya no es lo mismo, ¿no? O sea, entonces, la vida no es como una báscula nivelada, ¿no? Siempre está moviéndose, es como una cuerda floja, ¿no? Sí, claro. Vas yendo para un lado para el otro, entonces sí es importante estarse monitoreando o viendo qué queremos cambiar de nuestra vida constantemente. Eso se me hace muy, muy interesante y muy buena recomendación. Sí, entonces bueno, aquí ya el super paréntesis. Y bueno, a partir de eso también, después de haber dado estos tips y que empezaste, dijiste, oye, pues me volví a involucrar, me puse otra vez en modo automático y me olvidé de la música, me olvidé de escribir, me olvidé de otras cosas. Pero ¿en qué momento fue que recuperaste como que esta parte tuya de tus habilidades que traías, que eres consciente que las traías desde niño? Y también, o sea, ahora que estás explotando como que todo, pero pues ojalá que pues, por bonitos nos pagaran, ¿verdad? Que ojalá sí, pero la cosa es cómo hacías este equilibrio también, cómo lo recuperaste y cómo has hecho este equilibrio entre lo económico y lo que te gusta en esta diversificación. Porque luego dices, es que es muy caro, es que no sé cómo, pero pues tú te has sabido diversificar y pues, todo cuesta al final del día. Sí, yo creo que es cuestión de prioridades, ¿no? Lo que pasa es que la gente muy rara vez se organiza financieramente y personalmente y no pone una pirámide de prioridades y a lo mejor dice, uy, qué caro pagar
no sé, 3,000 pesos por grabar una canción en un estudio. Pero no se les hace caro irse a pistear el fin de semana y gastarse 1,000 o más en una noche, o irse a comprar no sé, pura botana, o comprarse una consola de videojuegos que cuesta 10,000 pesos. Entonces yo creo que la cuestión es aprender a priorizar. Y para priorizar primero hay que definir qué es lo que quieres. Porque si no lo tienes claro, te va a pasar eso. Todos los ingresos se te van a ir en cosas que a lo mejor son meras distracciones o entretenimientos banales, ¿no? Yo creo que eso depende mucho. Y bueno, hablando, bueno, es que son varios No, segmentos, no ¿verdad? pasa nada. Pero retomando la pregunta de cómo fue que retomé otra vez ese camino, ya ves Ujú, que, pues digamos que me fui por el camino más tradicional y dejé de lado esas secciones. ujú. Este, ya cuando estaba como por cuarto año de la carrera, a un par de años de terminar, bueno, como paréntesis en Sí, esa porque ya época, te empezaste a diversificar, o sea, pues exacto, retomas y pues le empiezo a ahorrar para la guitarra y luego el libro y luego... pero es que ya en cuarto año de carrera estaba muy, muy enfocado en mi carrera y en ese momento yo no veía más allá de mi carrera, pero sí tenía el hobby de la música, es decir, tenía una banda con la que tocábamos ahí en eventos culturales de la UAC o con la que de repente tocábamos en alguna fiestecilla de amigos o así, pero era algo que yo veía únicamente como un hobby, tocábamos puros covers y así. Ujú. Pero ya como te digo, en ese año, en cuarto, quinto de carrera, me empezó a entrar como que, no sé, una disyuntiva, ¿no? Bueno, voy a acabar la carrera, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a poner a trabajar para alguien? ¿Voy a montar mi consultorio? Y es donde entró otra vez, digamos, el fantasma de mi proyecto de vida. ¿Cuál Ok, era? padrísimo, regresó. Regresó, porque ahora era, bueno, es que si trabajo para alguien, prácticamente voy a estar cayendo en lo que yo no quería caer, que es que mi tiempo estuviera en manos de otra persona, ¿no? Entonces a lo mejor otra vez no voy a tener tiempo para mi familia porque voy a depender de un jefe, de un horario, de una empresa, sí, de alguien más. Entonces dije, bueno, yo quiero tener mi consultorio, pero ahí viene el otro reto que es pues montarlo, ¿no? Buscar desde un inicio dónde ponerlo, la renta o la compra de una ubicación, ¿no? Saber el proceso legal que involucra, porque no nada más es ponerlo y ya, ¿no? Es saber qué permisos necesitas, qué El acreditaciones, mobiliario, qué mobiliario, qué servicios hay que pagar adicionales a los básicos, porque en este caso, pues, que residuos biológicos infecciosos y demás, o sea, es todo un mundo que uno desconoce, porque en la facultad te preparan para atender, te preparan para los casos, para diagnosticar, pero no para montar un consultorio ni un negocio como es al fin y al cabo esto, ¿no? sí, es un negocio al final del día. Entonces, tú sales y lo único que sabes hacer es atender pacientes. Eso también fue un reto muy grande porque salí y era estar en blanco y por dónde empiezo y como, por fortuna, en la facultad tuve maestros y mentores, doctores que me pudieron guiar cuando salí y que me sirvieron como luz para saber por dónde irme, cómo hacerlo paso a paso. Y aún así me tomó tiempo hacerlo. Pero bueno, salí y no inmediatamente lo monté. Trabajé un par de años para Ujú. alguien más y posteriormente ya decidí montar el consultorio. Pero ¿qué pasó? Al poco tiempo, cuando yo creía que mi vida estaba funcionando a la perfección, girando como yo creía que debía, es decir, tenía ya mi consultorio montado, tenía mis poquitos, pero ya propios pacientes, entrenaba en el gimnasio, hacía yoga, jugaba fútbol, en ese entonces retomé la música con otras bandas y tocábamos en bares Ujú. de la región. Entonces, para mí la vida en ese momento, al menos bajo la persona que yo solía ser en ese momento, me parecía que iba muy bien, ¿no? Es decir, tengo mis hobbies, tengo mis pasiones, tengo mi consultorio, eh, tengo mi pareja. O sea, todo iba viento en popa, ¿no? Todo ese guión que estaba hecho para mí por parte de mis padres, por parte de otras personas, por parte de la De tus sociedad, de expectativas mis propias también. expectativas, iba muy bien, ¿no? Entonces yo estaba así como,
estoy cumpliendo con todo lo que tengo que cumplir. Pero en el fondo, había una grieta ahí que no me dejaba sentirme del todo satisfecho. O sea, yo decía, ¿qué me pasa, no? ¿Por qué si tengo esto y esto y esto y está todo bien, por qué no estoy, digamos, al 100%, ¿no? ¿Por qué hay ahí unas noches donde siento nostalgia, noches donde me siento triste, noches donde digo, ¿y qué más? ¿Qué más hay en esta vida, no? Otros de mucha alegría, pero bajo mi punto de vista decía, ¿será que me falta algo? ¿Hay algo que estoy olvidando? Y así empezó eso, pero en medio de ese estado, de repente llegó un gran fenómeno que cambió el mundo, que fue el COVID-19, la pandemia. Entonces, imagínate, llega ese golpe mundial, ese caos tremendo, y me golpeó de lleno porque pues de repente ya no podía atender, de repente ya no podía hacer ejercicio, de repente ya no podía tocar en bares, de repente ya no podía ensayar, de repente todo lo que yo creía que era todo mi lo que tú vida hacías. se acabó. Estaba encerrado en una casa y sentía que mi valía se había ido. Es decir, ¿qué estaba haciendo? ¿Cuál era mi propósito? ¿No? Todo lo que le daba un sentido a mis días ya no estaba paralizado. Entonces, ¿quién era yo sin todo eso? Bueno, eso sentí yo en ese momento. Y se extendió bastantes meses. No fue algo que fuera 2 semanas, 3 semanas, un mes. O sea, fueron muchos meses. Y sí fue como, yo considero que la pandemia, el COVID, fue el catalizador de cambio que necesitaba en mi vida. Wow. Es decir, yo creo que sin eso probablemente hubiera seguido mi ritmo de vida y a lo mejor lo que me tomó un par de años revolucionar mi ser, hubiera tomado unos 10. Y a lo mejor hubiera creído que todo iba bien, que estaba bien, pero hubiera seguido con esos momentos como de insatisfacción, de duda, de qué falta, ¿no? Y la pandemia, a pesar de ser tremenda y a pesar de haber pasado los peores momentos de mi vida durante ella, es que gracias a esos momentos y gracias digo, suena raro que lo diga, ¿verdad? Pero gracias al COVID-19 y a lo que involucró fue que pude evolucionar. Así que fue durante ese momento que retomé lo que es la música, que retomé la escritura. Pero fue porque caí al fondo. O sea, yo me sentía totalmente devastado en el peor momento de mi vida por diversas situaciones familiares, de relación personal, de nivel profesional, hasta de hobbies, ya ni podía entrenar ni hacer ejercicio. Sí, no. Entonces, en ese estado totalmente pues destrozado, volvió ese refugio de la música. Regresó cuando no tenía nada más que hacer, ahí estaba mi guitarra. Y yo estaba ahí en mi cuarto encerrado y escribiendo para tratar de entenderme, para tratar de sacar lo que tenía. Regresaste al Exactamente. inicio. Haz de cuenta que fue un círculo, ¿no? Sí, claro. Regresé y haz de cuenta que ahí estaba en mi habitación como si hubiera sido ese niño o ese puberto otra vez a mis 27 años que tenía más o menos en ese momento. Y fue bien curioso porque pues mucha gente dice que la vida es un círculo y en ese momento sí pues lo sentí así, ¿no? Entonces, en ese momento empiezo a tomar la escritura de nuevo, la música, y en medio de todo ese caos escribí mi primera canción. La compuse, pues, que se llama justamente Virus. Ok. Por obvias razones o evidentes razones, más otra personal. Y fue como la escribí, como haciendo una especie de comparación entre todo el efecto o daño que te puede causar un virus como es el COVID-19, pero al final de cuentas puede ser que haya otros virus, hablando simbólicamente, con nombre y apellido, que te puedan dañar hasta más que la misma pandemia, ¿no? Entonces de ahí nació Virus. Y otra de mis canciones también nació en esa época que se llama Mi Niña, que es una carta que le escribí a una persona, pero cuando la estaba escribiendo pasó un caso muy
famoso que fue el de Devani Escobar, la desaparición y Sí. fallecimiento de ella. Entonces, cuando le estaba escribiendo, pasaban en las noticias su caso, ¿no? Y de repente que leía la letra, decía, oye, es que esto podría estárselo escribiendo a Devani, ¿verdad? Wow. Y fue como que empecé a cambiarle un poquito el giro a la canción. Y puedes interpretarla de dos formas, desde una carta, pues digamos, de distanciamiento normal, o en este caso el enfoque que yo le di fue el de una persona que está desaparecida, ¿no? Entonces, fueron esas dos canciones, yo considero los pilares para empezar con esto. Las tenía en un cajón. Haz de cuenta, las escribí en el 21, no, entre el 20 y el 21, y no fue hasta el año 22 que las decidí grabar en un estudio y lanzarlas al público. O sea, antes de eso eran meramente Sí, algo personal. catártico, y nadie sabía de eso salvo una persona. Entonces, ¿qué pasa? Las escribo entre el 20 y el 21, pero en el 21 y 22 fue lo peor que me golpeó en la vida. Y pasando esos eventos, digo, ¿sabes qué? Ya estuvo bueno. He estado viviendo toda mi vida en una especie de sombra, cumpliendo únicamente con lo que se espera de mí, y no estoy haciendo nada que yo realmente desee, que yo realmente ame, ¿no? Entonces fue cuando decidí grabar las canciones en un estudio y compartirlas al mundo. Para mi sorpresa, la reacción cuando las lancé fue muy positiva y fue como una especie de impulso para mí, ¿no? Ahí, cuando compuse esas dos canciones, estaba todavía en un estado como medio golpeado, o sea, no tenía suficiente confianza en mí. Las lancé porque ya estaba explotando por dentro, como cuando necesitas un respiro, pero la verdad no confiaba tanto en mí, ni en mi capacidad, ni en mi habilidad. Pero aún así las lancé, tuve buena respuesta y eso como que me fue un poquito motivando a seguirlo. Pero en el fondo lo que me llevó a seguir componiendo canciones no fue más que el autoconocimiento. Haz de cuenta, como te conté cuando era niño, que escribía en los cuadernos, o escribía cartas que algunas las entregué. Durante ese tiempo empecé a escribir cartas otra vez, pero esta vez no las entregué a sus destinatarios. Eran lo que se llaman cartas muertas, o sea, cartas que escribes para alguien pero que nunca se le envías. Entonces las escribí y les puse música, una por una, pero cuando les puse la música y la combiné con lo que decía esas personas, surgieron, yo creo que el 70% de las canciones del álbum. Wow. Del álbum musical, ¿verdad? Ah, ok. Que no son más que cosas que le hubiera querido decir a algunas personas, pero que nunca les dije, pero ahora con la ornamenta musical. Eh, Puede ser que a lo mejor esté un poco equivocado, porque si hay cierta inferencia o si hay cierto sentimiento, puede ser que esas personas sepan que esas canciones son para ellos o para ellas, ¿no? Pero otras no. ¿Qué te puedo decir también? Aquí en este álbum empecé a tocar temas que pueden involucrar a cualquier persona de cualquier edad, porque mientras estaba componiendo, una maestra que fue la directora de mi escuela primaria, justamente, mira, nos remontamos tres a lo mismo, al escuchar mis primeras dos canciones, me mandó un mensaje y me dijo, hijo, me gustó tu composición, cómo escribes, cómo tu música, ¿por qué no haces una canción sobre una persona de edad avanzada que ya está en su casa con sus memorias, con sus recuerdos y no sabe qué va a pasar con todo eso cuando se vaya, ¿no? Y fue cuando compuse otra canción que se llama Naftalina. Y esa fue por mera sugerencia de la maestra Tere, que le mando saludos si está viendo esto. Y me ayudó. ¿Por qué? Porque me puse en sus zapatos. Me puse bajo la perspectiva de una persona de esa edad. Y con las características que ella me dio.
Y otra vez es de introspección. Introspección, ¿por qué? Dije, bueno, si yo tuviera ahorita 70, 80 años, si sintiera que no me queda tanto tiempo de vida y recorro mi pasado, recorro toda mi vida, me preguntaría, ¿realmente hice lo que quería hacer con mi vida? ¿Realmente valió la pena todo lo que hice? ¿Realmente lo que tengo ahorita era lo que quería tener? Ahora que estoy a unos pasos tal vez de la muerte, me preguntaría si realmente habría hecho eso de saber que a lo mejor hubiera muerto el día siguiente, o en un mes, o en 2 meses, o en 3 años, en el tiempo que tú quieras. Entonces fue cuando surgió esta canción que se llama Naftalina, que es, como te digo, también es una carta, pero es la carta de una persona mayor que al tener ese análisis te invita como joven a tenerlo tú también. A que ahora que estás joven te preguntes realmente por qué haces las cosas, por qué no las haces, y te preguntes si al final de tu vida todo eso que estás haciendo ahorita va a hacerte sentir satisfecho con la vida. Entonces, volvemos a lo mismo. Autoconocimiento, introspección. Entonces, bueno, todas estas canciones fueron cartas para otras personas, eh, a lo mejor desde un punto de vista, unas amorosas, otras filosóficas, otras meditativas. Hay incluso temas, pues hasta de índole más erótico. O sea, traté de abordar varios temas en este álbum para que no fuera simplemente hablar sobre el amor romántico, ¿no? Sino sobre todas las personas, todos esos sentimientos que se olvidan, ¿no? Todas esas personas que a lo mejor no están pasando por un problema de un corazón roto por amor, o sea, a lo mejor están pasando por una decepción personal, por una insatisfacción personal de su vida o de una situación que están viviendo, que a lo mejor están en un dilema sobre qué hacer y no hacer, porque está confrontando, digo, enfrentándose o podría romper algún dilema moral. Canciones que hablan sobre cómo se puede sentir uno y cómo lograr salir del fondo cuando está ahí. Entonces, quise que este álbum fuera eso. Te lo podría resumir como un duelo. Este álbum es un duelo que te va llevando, por el orden que tienen las canciones, te cuenta una historia. Pero es un duelo de principio a fin. Es confrontación, es conflicto, es caer en el fondo, es meditar, es entender por qué caíste y qué puedes hacer con eso que aprendiste en el fondo para volver a emerger, ¿no? Entonces esto es de lo que habla mi álbum musical. Y se llama Crónicas Canónicas de una mente esquizofrénica. ¿Por qué el nombre? Porque mi mente particularmente siempre está trabajando. A veces trabaja a un grado tan, no sé si llamarlo obsesivo, pero tan alto que puede llegar al punto en que puedas pensar que estoy esquizofrénico, ¿no? Así porque a lo mejor algo que tú ves desde un punto de vista único, yo lo desmenuzo a tal manera que a veces lo estoy viendo desde 5 perspectivas, ¿no? Y a veces una pregunta que solo tenía un fin casual e informativo la termino desarmando y dándote una perspectiva que jamás te hubieras imaginado, ¿no? Entonces estas canciones te van narrando. Una crónica pues es una narración. Canónica es un evento que marca el curso de una vida. Entonces la crónica de canónicas son las narración de eventos que marcan la vida de una mente esquizofrénica. Entonces de una mente muy hiperactiva. Pero también lo puedes ver desde el punto de vista de ficción, y es cómo una persona llegó a volverse pues esquizofrénica, ¿verdad? Okay. Ya depende de la perspectiva que le puedas dar tú. Y eso es lo que me gusta del álbum, que se presta a la interpretación totalmente de quien escucha las canciones. Entonces, por ejemplo, hay una canción que se llama Herejía. Y esta canción cuando tú la escuchas dices, ay caray, o sea, pues que habla del diablo o de qué, ¿verdad? Pero esta canción, por ejemplo, se enfoca en este dilema que podría existir en la humanidad, sobre todo en madres o padres, sobre sus hijos. Yo me he puesto a pensar
con esta pregunta fue que la compuse. ¿Qué harías tú por la persona que más amas en la vida? Y siempre pienso en una madre y su hijo o su hija. Y yo me pongo a pensar, pues todo mundo a veces somos muy duros, muy críticos y juzgamos a la gente cuando comete errores o cuando hace acciones cuestionables. Pero yo me pongo a pensar, si yo estuviera en el lugar de una persona que a lo mejor tuviera que tomar una decisión bien tremenda por salvar la vida de su hijo o de su hija, ¿lo juzgaría de la misma manera? ¿Yo sería capaz de hacer lo que es correcto moralmente, aunque implicara la muerte de mi hijo o de mi hija? Entonces fue como nació esta canción, que es como la explotación de las emociones hacia esa persona, ¿no? Donde en resumen te habla de que sería capaz de hacer cualquier cosa por ti, aunque sepa que no es correcto, ¿no? Por ejemplo, ese es un tema. Luego otro tema que es necropsia de rigor. Tiene un nombre fuerte, ¿no? Pero no es más que cuando se hace una necropsia es para determinar la causa de muerte de una persona. Ujú. Entonces, yo lo que pensé fue, bueno, ¿y si determinamos la causa de nuestra muerte, de cada muerte que tenemos en nuestra vida, durante la vida, y me refiero en un sentido simbólico, ¿no? De esas pequeñas muertes que tenemos cuando nos pasa algo muy fuerte, que nos sentimos pues, casi muertos en vida, ¿no? Entonces, Los duelos. los duelos, ajá. ¿Por qué no desmenuzar eso? ¿Por qué evadirlo? ¿Por qué evitarlo? ¿Por qué distraernos? ¿Por qué no hacerle una necropsia a esa situación, descifrar qué hay ahí, por qué pasó, cómo pasó, qué me llevó a estar en ese momento, qué puedo sacar de ese momento, ¿no? Entonces, el álbum básicamente narra eso, como te digo, un duelo. Es un duelo en un álbum musical. Hay personas que trabajan, ganan y pagan y aún así sienten que el dinero nunca les alcanza. Si tú eres una de esas personas, déjame decirte que no es falta de esfuerzo, es falta de estrategia. En mi taller de finanzas personales te enseño a que el dinero trabaje para tu paz y no para tu estrés. Y así obtengas esa estabilidad que tanto estás buscando. Si te interesa, mándanos mensaje e inscríbete al taller. Oye, ¿y en qué momento, o sea, porque dijiste dónde entró la música, la carrera, cuándo regresó, pero ¿en qué momento entró la filosofía? La filosofía entró justo en ese momento. Ah, también entró a la par. Era a la par, ¿no? Entonces, estamos En esta última vez. Exactamente. En ese momento, bueno, me volví muy, muy aislado. Parte de lo que, digo, no sé si fue correcto o incorrecto, pero en ese momento me aislé mucho del mundo y me metí por completo casi como en un modo monje, por llamarlo de cierta manera, ¿no? O sea, mi vida era mi familia, mi trabajo y esos lapsos de encierro, de composición, de entenderme, de comprenderme, de leer sobre filosofía y de tratar de encontrar un camino que me llevara a una satisfacción personal. Porque todavía no lo encontraba del todo, sentía todavía que estaba ahí como tambaleando un poquito, ¿no? Y fue ahí cuando empecé a leer filosofía y cuando estaba haciendo mi álbum que empecé a entender más a fondo esta cuestión de conocerse a sí mismo, ¿no? Porque me di cuenta que toda mi vida me estaba rigiendo la sombra, como se le llama en la psicología, que hablamos de la sombra de los complejos, del inconsciente, ¿no? Sí, sí. Y pues mientras no la veas, mientras no hagas inconsciente esa sombra, te va a seguir rigiendo por la vida. Entonces, a través de todo eso que leí de filosofía fue que la miré a los ojos y pude entender por qué no hacía las cosas, por qué las hacía, por qué me daban pena, por qué me daban miedo, el porqué de muchas cosas. Y ya, bueno, lanzo el álbum en el 24, ya un poco mejor, ya un poco renovado, ya con mi consultorio funcionando bien otra vez, ya retomando el ejercicio, ya con un álbum musical que me hizo sentirme un poco más realizado, me hizo sentirme un poco más yo. Me hizo sentir que yo no me estaba perdiendo en la vida de alguien más, sino que estaba ya empezando a vivir mi vida. Y que si el día de mañana moría, iba a decir,
hice un álbum musical que era algo que yo quería realmente y me puedo ir tranquilo, ¿no? Entonces empezó eso. Y olvidé contarte. En el 2019, antes de la pandemia, quise empezar este libro que ya está hecho, pero solo pude hacer 3 páginas. No me dio para más, es nomás la introducción. Pero ¿qué pasó? Después de todo lo que viví en la pandemia, después de que pude hacer el álbum musical, como que algo cambió en mí, se revolucionó en mí, se fracturó en mí y de ahí salió otra persona, ¿no? Y esa persona se topó un día con el manuscrito de 3 páginas en el Con la Drive, introducción. con la introducción, lo leyó y dijo, vamos a intentarlo otra vez, ¿por qué no? Empezó a escribir y ahora empezó a fluir todo rapidísimo, o sea, página tras página tras página. Y lo que no pude hacer del 2019 al 2024, que son prácticamente 5 años, me lo pude aventar en 3 o 4 meses. Entonces fue el tiempo en el que acabé el libro. Pero fue un tiempo en el que estuve dedicándome única y exclusivamente a mí, a dejar de ver los problemas en los otros y empezar a verlos, lo que yo podía hacer por mí, ¿sí? O sea, digamos, dejar el ego a un lado, ¿no? Dejar de ver que lo que me pasa en la vida es por culpa de la persona o por culpa de... O sea, y hacerme responsable de mí y de lo que yo puedo hacer por mejorar. Entonces eso fue, todo ese encierro, toda esa introspección fue lo que me llevó a escribir este libro también. Y fue como la manera en que dije, bueno, deja de quejarte, deja de sufrir y ponte a actuar. Deja de echarle la culpa a los demás, acepta lo que te corresponde a ti y trabaja. Deja de juzgar a los demás, porque tú también en tu vida has cometido muchos errores, tú también has hecho cosas cuestionables. Entonces, no eres tampoco una autoridad para juzgar a los demás, por más que hoy te sientas más desarrollado, porque más que sientas que has evolucionado, hay personas que están incluso haciendo cosas mucho más productivas y benéficas por las personas que tú. Y si me explico, entonces Sí. te bajas de esa nube del ego y empiezas a vivir más tranquilamente, más satisfactoriamente. Y empiezas a hacer lo que amas, como fue escribir, como fue la música. Y entonces, bueno, ya en ese plano que escribí el libro, cuando lo estaba escribiendo, pues evidentemente el autor plasma mucho de sí, ¿verdad? No todo, pero sí hay cosas mías, hay cosas de otras personas, hay cosas de la imaginación. Pero cuando escribía, dije, pues es que esto se parece un poco a tal canción que compuse, esto se parece a esta canción. Y fue como que se me prendió el foco y decidí combinar la novela con la música. Entonces, cada una de las canciones del álbum tiene su historia de la ficción en este libro. Haz de cuenta que te narra cómo se originó cada una de esas canciones en el mundo de mi alter ego, que es en ese universo paralelo, por llamarlo de una manera, y te lo cuenta con otra perspectiva, con otra historia. Y cada una de esas historias yo siento que puede servirle a alguna persona, ¿no? Porque va enfocada, te digo, desde para adolescentes, adultos de 20, 30 años, hasta para personas de 70 años o más. Algún capítulo, alguna canción, algunos apartados, estoy seguro que pueden hacer que las personas se identifiquen y que puedan tener algún beneficio de eso. Y el libro básicamente lo que busca es inspirar a la gente a conocerse, inspirar a la gente a entender que aunque la vida a veces esté difícil y parece que se ensaña con uno, que no pierdan como la fe, que no pierdan ese deseo de creer, de soñar, porque cuando se pierde eso, la vida se vuelve gris y oscura y uno puede dejar de encontrarle sentido a todo. Entonces, es solo ¿cómo te diré? Es una venda que está en ese momento que uno cree que no puede salir de ahí y que uno dice, oye, pues es que, ¿qué verdad? ¿Qué sentido tiene todo esto? Pero en vez de verlo todo como negativo, de verlo como malestar, como ensañamiento de la vida con uno puede empezar a ver lo que está roto, a analizarlo
Y de esas piezas rotas, como me contaste la historia del punto de quiebre justamente, puedes reconstruir y puedes formar algo mucho mejor de lo que tenías. Entonces, una vez que te conoces y que sabes para dónde vas, y sobre todo una vez que dejas el ego a un lado, no importa lo que te pase en la vida, vas a estar feliz y satisfecho con tu vida, porque ya no buscas la validación en otro lado, ya no buscas la satisfacción en obtener en el reconocimiento, sino en hacer lo que amas, en estar tranquilo contigo, en no dañar a los demás. Entonces, esto es lo que busca este libro, que la gente se vuelva un poco más consciente de sí mismos, que sea un poco más tolerante, más paciente, que no se rinda, que evolucione y que lo comparta con los demás, porque al fin y al cabo, aunque parezcamos muy distintos a veces, al fin y al cabo pues todos somos seres humanos y nos preocupan, nos aquejan las cosas muy similares, nomás que hay unos que saben afrontarlas mejor que otros. Entonces esta es una forma de ayudar a la gente a afrontar esas cosas de una manera menos destructiva, ¿sí? Y pues bueno, no sé si tengas alguna duda, pregunta. No, me encanta. Sí. Entonces yo creo que esto va mucho de la mano con tu programa, porque justamente habla de eso, ¿no? De llegar a ese punto de quiebre donde parece, bajo cierta perspectiva, que todo está perdido, que ya no hay manera de reconstruir, pero sí se puede, y lo que vas a construir después de eso va a ser mucho mejor, porque ya te conoces, ya sabes que hay toda esa parte que se rompió, toda esa pedacería, son partes de ti que no veías porque todo estaba armado, pero una vez que se rompieron, ya las conoces una por una por una y ya sabes de qué estás hecho, y cada vez que te vuelvas a armar, ya vas a saber cómo armarte de la manera que seas más feliz y que te sea más productiva en la vida, ¿no? Y vas a poder también ayudar a las otras personas a armarse a ellos también. Entonces esa es la manera en que yo veo el libro, que yo veo mi música y que yo veo mis experiencias. Y pues espero que le ayude a la gente, ¿no? Oye, Agus, ¿y hubo algún recurso gratuito que te sirviera de música, de algún hobby, algo que te sirviera, algún recurso que te haya ayudado y que sea gratis? Porque luego, ay, es que es muy caro, no, es que ahorita, no sé, estoy estudiando, la excusa que sea, ¿cuál sería algún recurso que te haya ayudado mucho? Mira, en esa época, cuando me sentía mal, me ayudaba a salir simplemente a la calle a caminar. A veces cuando está uno en casa, se siente asfixiado, y a veces el simple hecho de salir y de que te dé la luz y de respirar el aire pues medianamente fresco, de ver a las personas en la calle, de ver hasta un perro, un gato, te reconecta con el mundo, porque cuando estás en desconexión, no te digo, todo se ve como gris, se ve opaco, y cuando vuelves a entrar en contacto con el mundo, con la vida, eso te da un poquito de energía para seguir adelante. Esa es una cosa que no cuesta nada, salir y caminar a la calle. Otra cosa que me ayudó fue, por ejemplo, bueno, me salía a veces con mi perrita a pasear y me llevaba un balón de fútbol. Bueno, a mí me gusta jugar fútbol. Y a veces ya estando ahí, había una retita o algo y jugábamos, ¿eh? Y esa interacción con las personas me ayudó a sanar. ¿Por qué? Porque ya dejas de ver a la gente como desconocidos, porque no estás a la defensiva, sino que estás a través de un juego conectando con ellos y te vuelves a dar cuenta que, digo, son personas como tú y tú como ellos, y eso te ayuda a crecer, ¿no? Y hablando de la música y de la escritura, para la escritura yo les recomiendo, hoy que tenemos la herramienta del internet, en vez de usarla nomás para entretenimiento, pueden leer un poquito, porque hay demasiado material gratis, muchos libros gratis de literatura, de filosofía, de psicología, del tema que te interese. Bueno, yo hablo de esto porque es lo que a mí me apasiona, ¿verdad? Pero del tema que tú gustes encuentras videos, reseñas, resúmenes o el mismo libro completo. Entonces, en ese sentido de información no hay pretexto.
No necesitas pagar un curso, no necesitas tener dinero para ir a comprar el libro. Puedes encontrarlo gratis en internet. Entonces, hasta para hablar un idioma, digo, yo sé que a lo mejor lo puedes dominar más con un curso o algo así, pero incluso puedes empezar, puedes dar los primeros pasos con un video en YouTube, con las mismas herramientas interactivas que hay gratuitas. Hoy en día tenemos esa gran facilidad que muchos de nuestros padres, abuelos no tuvieron. Entonces, ese es otro consejo que les puedo dar, que busquen en línea temas que les interesen o que encuentren, por ejemplo, espacios como este podcast, como otros de otras áreas que les puedan servir. Y en la música es lo mismo. Si te fijas, tú dices, ay, es que no tengo un maestro de guitarra. Tienes todos los maestros de guitarra que quieras en YouTube, en Instagram, en donde quieras, y muy, muy buenos. En TikTok. Entonces, mi recomendación es que abran la mente, que no se dejen llevar como por los prejuicios, por los esquemas, por creer que las cosas solo se pueden hacer de una sola forma, de una sola manera, porque no es así. Además, todos aprendemos de formas distintas, todos nos funcionan cosas distintas y a lo mejor a ti un maestro riguroso y técnico te funciona, pero a alguien le funciona más un video con un celular de una chica o un chico diciéndote cómo tocar, ¿no? Entonces, para la música, para la literatura, para la cocina, para lo que tú quieras, siempre hay una manera de encontrarlo gratuitamente en internet. Si lo tenemos ahora, ¿por qué no aprovecharlo? Está increíble. Oye, ahora vamos a pasar con unas preguntas que les hacemos a todos nuestros invitados. Es, si tuvieras un kit de primeros auxilios para un quiebre, ¿cuáles son las 3 cosas que incluiría? Uy, excelente pregunta. A ver. ¿Cosas te refieres a personas, a artículos? Pueden ser artículos, pueden ser mentales, pueden ser lo que tú quieras. No necesariamente tienes que tocarlos, sentirlos, Ajá, verlos. puede ser algo en la mente. ¿No? Uh-huh. Ok. El primero, y yo creo que es el más importante, o no sé si es el más importante, pero es muy importante, yo diría que es la humildad. Porque yo siento que a veces lo que vemos como catastrófico es meramente por el ego. O sea, lo que nos parece el fin del mundo no es más que el derrumbe del mega yo que es el ego, ¿no? Y esa imagen idealizada que tenemos de nosotros o de las expectativas que tenemos. Entonces yo creo que la humildad es fundamental para salir de un quiebre. Porque si no tienes humildad, no puedes repararte. O sea, si no admites que tienes fallas, si no admites que te has roto, ¿cómo te vas a reconstruir si para tu juicio estás armado y estás bien? Y el problema está en otro lado, no en ti. Entonces, para mí, una de las herramientas sería la humildad. Otra, y esta, bueno, quiero tratar de dar consejos universales, porque yo sé que pues la situación de todos es distinta. Antes yo te hubiera dicho que una red de apoyo, pero no todas las personas tienen acceso a una red de apoyo saludable al menos. Entonces lo que sí les podría decir es que sería el contacto con el exterior, que no se aíslen, que no se encierren en su cuarto o en su casa, que no se cierren a invitaciones, que no se cierren a contactar hasta con el vecino o la vecina, por más mínima que sea esa interacción. Porque cuando estás en un estado de derrumbe, a veces pierdes una conexión con el mundo, en la cual estás obsesionado solamente con lo que te aqueja, con lo que te duele, con lo que te rompió, y no ves más allá de eso, ¿no? Y para ti a lo mejor, si tu problema es una relación amorosa, por ejemplo, que terminó, nomás estás pensando en esa persona y para ti el mundo se reduce en eso, pero el salir y interactuar con otras personas te recuerda que el mundo sigue, que el planeta sigue girando y que así como tú, hay millones de personas pasando por situaciones complicadas. Y te demuestran que se puede seguir adelante y te demuestran que puedes conocerlas, que hay un mundo completo de pensamientos, de formas de ver la vida
además del que tú creías que era el máximo y el supremo, y que te pueden demostrar que a lo mejor estabas equivocado, ¿no? Y que por eso que estás sufriendo tanto, no valía tanto la pena y hay otros horizontes. Entonces ese sería el segundo, no cerrarse el mundo, ver más allá de lo que era tu mundo, ¿no? Y el tercero, ese sí está más difícil porque ¿cómo que tengo que escoger solo uno más y ya? es que hay muchos, bueno, y quiero tratar de ser lo más universal posible, ¿no? Ok. Porque pues yo te podría hablar personalmente de ciertas cosas que a mí me ayudaron, pero al fin y al cabo yo quiero que esto sea más general, de una ayuda más amplia, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué podría ser ese tercer elemento? Yo diría que la fe. Para mí es la fe. Y la fe, yo sé que muchos lo saben, pero para los que no significa meramente algo divino, ¿no? La fe es creer que algo puede suceder independientemente de lo complicado que se vea o de lo imposible que está. No necesariamente tienes que creer en un Dios para eso o en alguna religión, sino creer simplemente en persona, en ti mismo, no sé, en algo que te llene, en algo que te haga sentir vivo o viva, ¿no? En la música, en el deporte, la fe en lo que tú crees, creer que puedes salir de ahí, creer que puedes lograr algo, por más difícil que parezca, te pone en otro lado, te pone en otro, ¿qué te diré? En otro lugar, en otro peldaño que te puede permitir escalar. Porque mientras no tengas fe, ni lo vas a intentar. Y si no lo intentas, ahí sí para que veas, todo está perdido. Necesitas creer que puedes para empezar a moverte. Y tener los pies en la tierra en el sentido de que, y esto va otra vez De hablando esa parte la humildad. de la que humildad. decía. Exactamente, porque si estás en las nubes del ego, en el cielo no puedes caminar, te caes o no avanzas. Necesitas tener los pies en la tierra para avanzar. Si estás en el ego, nunca vas a salir de esa nube y no vas a avanzar. Entonces Muy yo creo padre, que serían Agus. esas tres. Oye, y ahora por último, bueno, estas preguntas pues no las dicto yo, las dicta tu mano santa. Ok. Con la Vas a suerte que sacar me cargo. Tienes que sacar dos preguntas. Dos. Sí, dos papelitos, dos preguntas. Pueden ser chuscas, pueden ser serias, pueden ser memes. Ok. Es una. Ay, caray. Diferente. Segunda. Okay. ¿Las leo? Ujú, sí, claro. Dice. La que quieras primero. Primero una y luego. Ok, dice, si tu transformación fuera un villano de película, ¿cuál sería y por qué? Esta me gustó, esta pregunta está muy, muy buena. Pues tú la elegiste. Y ni voy a batallar para responderla. Me encantó. Y es más allá de mi fanatismo por las sagas, y es más por la historia que hay detrás, ¿no? Mi villano, ¿yo quién sería? Si mi transformación fuera un villano, sería Darth Vader de Star Wars o Anakin Skywalker. Yo creo que él me define completamente en lo que ha sido mi vida en muchas cosas. Y de hecho ha sido un ejemplo que yo he tomado para salir adelante. Te voy a decir por qué. A pesar de ser el villano principal, para quienes han visto la saga, el protagonista que es Anakin tiene dos lados, ¿no? Tiene su lado emotivo, bondadoso, que justamente se empieza a nublar cuando pierde o piensa que va a perder a alguien. Entonces empieza a dejar que sus emociones se apoderen de él, su juicio se empieza a nublar y entra en un punto de quiebre en el cual, antes de entrar a ese punto de quiebre, comete muchos errores. Y los comete justamente por eso, por la impulsividad, por el ego, por no querer perder, que justamente es algo que hace el ego, ¿no? El ego quiere retener, el ego quiere poseer, el ego quiere lo externo. Entonces se deja llevar por todo eso y termina volcándose por completo a la oscuridad y al autoritarismo y
no sé, al rencor, al resentimiento por haber perdido lo que más amaba en la vida. Posteriormente, este personaje al final de la saga encuentra una redención, y esa redención la encuentra a través de su hijo, porque su hijo lo hace ver de nuevo qué es lo verdaderamente importante en la vida, y lo deja quitarse esa máscara, literalmente, que traía ahí, y revelar su lado más sensible que había ocultado justamente por todo el daño que pasó antes, y creía que era debilidad, y era todo lo contrario, ¿no? Para mí no hay mayor fortaleza que la fragilidad, o por decirlo de otra manera, mayor fortaleza que la vulnerabilidad. Sí, ¿y por qué lo digo así, aunque parezca contradictorio, no? Porque la gente más fuerte es capaz de aceptar que es vulnerable, es capaz de aceptar que le duelen las cosas. O que se equivocó. O que se equivocó, exactamente. Y la gente menos fuerte busca ocultarlo en una máscara de autoritarismo, de fuerza, de rencor, de ego. Y justamente que es todo lo contrario, ¿no? Te duele tanto que no puedes aceptarlo. Entonces, aquí su hijo, Luke, es el que le hace ver otra vez esa parte de él, que es la que verdaderamente valía la pena y la que él tenía todavía en el fondo de sí. Entonces tiene esa redención, y desafortunadamente la tiene tarde, porque pues así como llega esa redención se acaba su vida. Pero entonces para mí él es un ejemplo que tomo en cuenta, porque para mí, cuando estaba en ese punto de quiebre, me pregunté, a ver, estás con estos corajes, con este dolor, con este resentimiento, ¿vas a permitir que te domine el resto de tu vida? ¿Vas a permitir que se consuma tu vida por la frustración, por el resentimiento, por esto? Y vas a terminar alejando a quienes amas, destruyendo los puentes que puedes tener con otras personas, todo por el ego, todo por el dolor. ¿O vas a usar ese dolor y ese resentimiento para crear algo que ayude? Transformarlo en algo positivo, ¿no? Exactamente, transformarlo. Y eso es lo que quise hacer. No quise terminar como Darth Vader, que en este caso es la pregunta, como alguien que tuvo redención hasta el final de su vida, sino encontrar la redención para construir algo desde ahorita, que todavía tengo tiempo de construir más. Entonces, esa sería mi respuesta. Qué bonito, qué padre. Y déjame ver la otra que no le he leído, ¿eh? Esa se me hace que ya ha salido. ¿Quieres que saque otra o no? No, dale. Dice, ¿cuál es el primer paso realista que diste? Que no sea creer en mí. Primer paso realista. Estamos hablando en el punto de quiebre, ¿verdad? En donde has llegado hasta ahora. El primer paso fue... compartir mi música con la gente, compartir. La grabación que Ajá. hiciste, ¿verdad? Eso fue el primer paso, porque antes de eso tenía miedo, te lo juro. O sea, yo hice mi maqueta de la canción, pero ¿Y qué nada. hice? La carta y la guardé. Y la guardé. Eso no había cambiado realmente tanto mi vida. No me había dado la confianza que me dio justamente grabarla y lanzarla. Ese fue el primer hecho, el primer... Sí, realista, como dice la pregunta. Antes de eso, todo se quedaba en ideas, en proyectos, en voy a hacer, en algún día, en el es que no tengo tiempo, en el es que qué va a decir la gente, es que demás, ¿no? Todas esas cosas que justamente vuelvo a lo mismo, aunque suene bien redundante. Es el ego. El ego piensa en lo que está afuera y no en lo que está dentro. Entonces yo te diría que fue eso, fue compartir mi música con la gente, quitarme esa armadura, quitarme esas, no sé, como ideas que yo tenía que habían sido instauradas por el colectivo, ¿no? O sea, de pensar que no debía hacer ciertas cosas porque yo tenía que seguir este camino, y qué iban a decir de mí porque yo soy dentista y estoy sacando música, ¿verdad? O sea, van a decir, no, y un libro y no, una vez que di ese paso, inmediatamente todas esas dudas, todos esos miedos se disiparon, y hoy en día puedo hacer las tres cosas. Hoy en día puedo trabajar en mi consultorio, hoy en día puedo escribir y componer música,
Y gracias Y a las eso, 3 te dan. y las tres me dan algo, en muchos sentidos, puedo vivir del aglomerado de esas cosas, pero lo más importante es que de no ser por ellas, seguiría estancado y encerrado en mí mismo, en el ego justamente, En el vacío. en el vacío, y no habría, por ejemplo, simplemente no estaría aquí contigo hoy. No estaría aquí, Sí. este día aquí contigo, No serías el indicado para este episodio. no sé, y ni siquiera te conocería, yo creo. Muy probablemente. Porque parte del camino que me llevó a conocerte tiene que ver con estos proyectos. De no ser por eso, probablemente nunca te hubiera conocido. Este es un simple ejemplo de lo que puedes lograr si canalizas todo ese dolor, todas esas frustraciones y toda la pena en algo que construya, que sume o que al menos ayude de alguna manera a los demás. Ok. Y te nutre además, ¿no? No hay nada que te nutra más que ayudar a alguien más. Pues, Agus, se llegó el fin del episodio. Muchas gracias por haber estado aquí. Que no sé si hay otra cosa que quieras compartir, que viene para ti, tus redes, dónde te podemos encontrar, tu libro. Pues bueno, el libro próximamente entre 2 y 3 semanas. Bueno, para cuando no. salga el podcast a lo mejor ya va a está. estar. Sí. Pero vamos a decir fechas para que sea más claro, ¿no? Entre el 15 y 25 de noviembre vamos a estar haciendo una presentación del libro aquí en Torreón. Ya les confirmaré después dónde, hora y todo. También pueden enterarse de todo eso en mis redes sociales, que son Agus Pérez Música. En Instagram, que es la que uso mucho, me pueden encontrar como agus-pérez.música. En Spotify como Agus Pérez y en YouTube como Agus Pérez Música. ¿Qué más les puedo decir? El libro lo pueden conseguir en internet, pidiéndolo a través de Amazon, de Walmart, de Mercado Libre y de Librerías El Sótano. Y lo pueden conseguir también conmigo directamente, mandándome mensajito y yo se los hago llegar aquí en la comarca lagunera, Torreón, Gómez Lerdo, Matamoros y zonas aledañas. Muy bien. Y pues, ¿qué más? Espero que si tengo la fortuna y el milagro de que me escuchen o de que me lean, espero que les ayude de algo, que les proporcione un beneficio en su vida y que, aunque sea, los entretenga un ratito, que lo disfruten. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto fue todo por este episodio y nos vemos en el siguiente aquí en Punto de Quiebre Podcast. Bye. Nos vemos.